y quiero pues hablarles sobre el tema que es la honra, algo tan importante para el Señor a lo largo de toda la palabra. Así que bueno, vamos a orar al Señor primero que todo, para que Él pues abra nuestro entendimiento y nos ayude en esa mañana, y que sea su Santo Espíritu el que redarguya nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros, que tu Santo Espíritu está en este lugar. Glorificamos su nombre y te exaltamos todos juntos a una, mi Dios. Gracias por esa presencia que nos llena, nos inunda en este tiempo, Padre. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que sea tu palabra, mi Dios, la que redarguye, la que habla, la que levante, la que exhorte, la que anime a todo tu pueblo, mi Dios. Gracias por esa presencia que está en medio de nosotros en este tiempo y toma todo el control en medio de nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchos de ustedes sabrán lo que es honra. Ciertamente me pidieron que fuera como un conversatorio. El detalle está en que la prédica ya estaba lista y darle la vuelta pues era un poquito difícil. Pero me imagino que ustedes tienen más o menos la idea de lo que es honra. A ver si alguien me dice por allí, ¿qué es honra? Respeto. ¿Otro sinónimo? ¿Alguien que se anime? ¿Qué más? Honra. Reconocimiento, exaltación, obediencia, lealtad. Ok, exacto. Vamos por buen camino. Sí, exacto. Alabanza, gloria, honor, exaltación, engrandecer, dar, elogiar, galardonar. Todos esos son sinónimos de lo que es honra. Hay una bendición cuando se honra a Dios. Sin embargo, para honrar a Dios, uno no lo hace por la bendición. Uno no da gloria ni da honra al Señor por la bendición que eso expide hacia nosotros, que eso permea hacia nosotros. Uno lo hace por gratitud. Uno honra a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, porque uno comprende que todo lo que tiene es por la misericordia y por el amor de Dios para con nosotros. Uno honra por gratitud cuando ha comprendido que hay una dependencia en aquel que todo lo puede y que es el más grande y poderoso en medio de nosotros. Por eso uno lo hace. Aquel que nos enseñó y que lo dejó todo por amor a ti y a mí. Aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2, del 6 al 11. Entonces nos preguntamos, ¿cómo honramos a Dios? Hay una porción en Isaías 29, 13, que Dios le dio esta palabra a Isaías y le dijo en pocas palabras: este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Voy a decírselos de nuevo, porque yo quiero que cada uno de nosotros reflexionemos hoy. Reflexionemos que Dios conoce tu corazón y mi corazón. Conoce los más secretos de nuestros pensamientos. Y esta palabra a mí me retumbaba una y otra vez, y yo sentía que era una palabra dura de parte de Dios para con su pueblo. Pero no me toca a mí juzgar
lo que Dios quiere dar hoy. Simplemente soy la mensajera. Y esta palabra retocaba en mí una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y decía, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando yo reflexioné sobre esta palabra, yo lloré y le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, si en algún momento esto me ha pasado a mí, yo te pido perdón. Porque lejos de mí es querer estar lejos de tu presencia. Lejos de mí es querer solamente hablar y no sentir lo que hoy siento por ti. Entonces, me hice una pregunta. ¿Cómo te podemos honrar? ¿De qué manera podemos honrarte a ti, Señor? Que sea algo verdadero, que sea algo maravilloso. Y me vino a la mente ese fragmento que acabo de leer de Filipenses. Como siervos, Dios nos ha llamado a servir. La misma palabra nos indica y nos ilustra que Jesús le dijo a sus discípulos que Él había venido a servir y no a ser servido. Y a lo largo de su ministerio eso fue lo que Él quiso enseñarle a sus discípulos y nos quiere enseñar a nosotros hoy, todos los días. Nosotros hemos sido llamados, sí, hijos de Dios, pero también hemos sido llamados al servicio de la palabra de Dios, al servicio de Dios, a hacer su voluntad antes que cualquier cosa. Sé que es difícil hacer la voluntad de Dios cuando va en contra de nuestra propia voluntad, cuando nos pide hacer cosas que nosotros no ni imaginamos que podemos hacer. Pero eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que hagamos y lo honremos a través de su voluntad. ¿Y qué queremos decir hoy? El servicio que Dios nos pide a cada uno de nosotros es un servicio sincero, un servicio de corazón, un servicio con pasión, un servicio con amor. Y yo quiero ilustrar esta palabra a través de Pedro. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Pedro a través de las Escrituras? Amén. ¿Verdad que sí conocemos a Pedro? Tremendo personaje, ¿verdad? Nos enseña tanto, muy folclórico él, por cierto. Pero Pedro, vamos un momentito a Lucas 17, 11, 19. Perdón, me adelanté. Vamos un momentito a Mateo 26, 31, 35. Mateo 26, 31. ¿Quién lo tiene? Alguien que lo pueda leer. Mateo 26, 31 al 35. Léalo, varón. En ese momento, Pedro fue confrontado. Dios le dijo, me vas a negar 3 veces. Y él decía, no, yo no te voy a negar, yo voy a morir por ti. Pedro estaba seguro de lo que estaba diciendo, por el amor que tenía por Jesús. Pero pasó algo. Vamos a Lucas 22,
31. Vamos a Lucas. Y vamos a Lucas es porque de los 4 evangelios es el único que dice quién fue. Lucas 22, 31. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice así, 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás. Esa misma hora, esa misma noche, pero de otra forma lo dice Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Hermanos, muchas veces nosotros le decimos al Señor: no, Señor, eso no lo voy a hacer yo. O sí, Señor, yo sí voy a ir donde tú me estás diciendo que vayas. Jesús le advirtió a Pedro que iba a negarlo 3 veces. Y Jesús nos habla de que hay una vida espiritual alrededor de nosotros que nosotros no conocemos. Cuando Jesús le confiesa a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearlo, era porque lo había pedido para poner una prueba tan grande que no continuara con el Señor. Pero dice Jesús: pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones en las que pensamos que nuestra fe ha decaído, en donde hemos pensado no continuar hacia adelante, en donde para nosotros ha sido duro enfrentar circunstancias? ¿Cuántas veces han sucedido en medio de nuestros hogares discusiones al punto muchas veces de queremos divorciarnos? ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones con nuestros hijos que no sabemos qué respuesta o qué solución tener? ¿Cuántas veces hemos enfrentado tal vez circunstancias con el banco por alguna deuda y no sabemos a quién recurrir? ¿Cuántas veces ha pasado estas cosas por nuestra vida y por nuestra mente? Son cosas que nos van a pasar siempre porque vivimos en un mundo espiritual. Hace mucho tiempo atrás alguien me preguntó si todo lo que nosotros conocíamos era espiritual. Quiero decirles que francamente en ese momento lo medité. Pero pasaron muchos años después y hoy yo puedo reflexionar, y mi respuesta ante eso, sin dudar, sin pensar y sin reflexionar, es sí. Todo lo que nosotros vivimos es espiritual. Es espiritual. Que tú y yo no lo veamos es una cosa muy diferente, pero alrededor de ti siempre hay circunstancias espirituales. Ángeles poniéndose por delante para que no nos choquen. Ángeles tratando de protegernos ante una circunstancia. Ángeles dándonos abrigo, dándonos aliento, dándonos ánimo. Su Espíritu Santo siempre hablándonos, revelándonos, redarguyéndonos, guiándonos. Pero en muchas ocasiones, en medio de esas circunstancias espirituales, nosotros estamos tan ensimismados en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, que muchas veces no oímos lo que Dios quiere decirnos. Y muchas veces son soluciones. Esto le pasó a Pedro. Pedro había sido pedido para zarandearlo, pero Jesús oró para que la fe de él no faltara. ¿Ustedes se imaginan cómo se sintió Pedro al momento de negar 3 veces a Jesús y darse cuenta que Jesús le había dicho lo que iba a pasar? Se sintió terrible. La palabra dice que él huyó de en medio de ese lugar. Después de eso no se oye más hablar de Pedro hasta final de los evangelios. Pero yo quiero que continuemos, porque después de esto también le pasó algo a Pedro. Y esta parte, Lucas
Juan 18:10 es la que nos dice qué sucedió después que ellos salieron de la cena con el Señor. Vamos a Juan 18:10. Juan 18:10, ¿lo tienen? Dice de esta manera: entonces Simón Pedro, Juan es el único evangelio que dice que fue Pedro, los demás no lo dicen. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo, que se llamaba Malco, Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, la circunstancia que estaba pasando Jesús, él no la iba a evitar. No iba a escapar. Por más que lo que los discípulos querían hacer, por más de lo que Pedro hizo en ese preciso momento de distracción para que el Señor huyera, no, porque él tenía que cumplir un propósito. Pero todas estas cosas que le estaban aconteciendo a Pedro, estaban formando en Pedro su carácter. Lo estaban confrontando con la realidad de su condición delante del Señor. Estaban haciendo para él más sincero su servicio. ¿Y qué les quiero decir con esto? Las adversidades, las circunstancias, las necesidades, las situaciones, las alegrías, los gozos, todo lo que te acontece a ti y a mí en la vida nos forma para que nuestro servicio a Dios sea más sincero, sea más genuino y nos acerque más a la dependencia en Él. Entonces, acá continuamos. Dice entonces Juan 21:3. Vamos a Juan 21:3, ahí mismo, más adelante. 21:3. Dice: después de esto, ya Jesús había resucitado. Se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, es en el mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. En el 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y yo me pongo a reflexionar ese momento, porque cuando Jesús conoció a Pedro, él estaba pescando en este mismo lugar. Y yo me imagino Pedro pensando en que Jesús había muerto, pensando en que lo había negado, pensando en todo lo que Jesús le había dicho. Yo me imagino a un Pedro entristecido, un Pedro que no sabía qué hacer. Y se había ido a pescar porque era lo que él sabía, era su profesión. Y le dijo a sus amigos: voy a pescar. Y lo siguiente que le dicen sus amigos: qué tremendo tener amigos, ¿verdad? Te vamos a acompañar, para que no estuviera solo, para alentarlo, para apoyarlo. Igual ellos estaban también entristecidos por la falta del maestro. Y entonces sigue diciendo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Pero fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Igualito que la primera vez. Se la pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Sigue diciendo acá, el 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos. Y cualquiera que le dice a alguien así, ya yo sé que ese es Jesús. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Yo me imagino que en el corazón de ellos estaba ardiendo algo, porque era lo mismo que había pasado la vez anterior. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿se imaginan quién es? Es Juan, ¿no? Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice que se puso su ropa y se tiró al mar y nadó hasta donde él estaba. Los demás se quedaron en la barca reteniendo la red hasta que llegaron hasta poder desembarcar. Dice el 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle lo que ya ellos sabían. ¿Tú quién eres? Nadie le preguntó eso. No se atrevían, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Pero bien, esta es la mejor parte. Acá, en el 15, acá dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces me pregunto yo, el Señor en esta mañana nos pregunta, Bolívar, ¿me amas tú más que estos? Estos que están alrededor. César, ¿me amas tú más que estos? Esa es la pregunta que Jesús nos hace en esta mañana. ¿Amamos a Jesús más que los que nos rodean? Es una pregunta individual, es una relación individual, la que Dios busca con nosotros. Dios se acerca todos los días a nosotros y nos habla y nos dice, Juana, aquí estoy para ti. Tú no estás sola, tendrás necesidad, pero yo la voy a suplir. María, te sientes enferma, yo te voy a sanar. Pero ¿cuántos de nosotros escuchamos eso en nuestra mente y en nuestro corazón? Nos ensimismamos con lo que sentimos, con lo que vemos y con lo que tocamos, pero no vemos lo espiritual de Dios a nuestro alrededor. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Pedro le dijo la primera vez y la segunda vez y la tercera vez, ya entristecido, recordando lo que el maestro le había dicho en aquel entonces, que lo iba a negar por tercera vez, 3 veces. Se dio por vencido y se dijo a sí mismo, pero ¿por qué lucho con el maestro si él lo sabe todo? Eso es lo que dice allí. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Dios conoce tu corazón. Tal vez yo no conozco el corazón de Ricardo. Tal vez yo no conozco el corazón de Eric. Tal vez yo no conozco el corazón de Gil. Pero el maestro sí conoce el corazón de ustedes. Y sabe si su servicio es sincero. Sabe si su servicio es genuino. Sabe si realmente Maribel lo ama o no lo ama, o simplemente viene aquí día tras día para cubrir un espacio, o si porque viene solamente porque tiene una necesidad. Porque es que no venimos a la casa de Dios por eso, hermanos, aunque el motivo tal vez lo sea,
Pero no, cuando venimos a la casa del Señor o cuando estamos en nuestro lugar secreto, en nuestro hogar, o cuando estamos por la calle, o cuando estamos en la en la universidad, o estamos en la calle o en el trabajo, lo hacemos, lo debemos hacer, acercarnos a Él con sinceridad, con amor. Porque Dios tiene para nosotros cosas grandes. Y entonces le dijo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, entonces apacienta mis ovejas. Y sí, Dios nos dice eso, porque ese es el propósito de Dios para sus hijos. Mateo 28, 19, 20. Id y haced discípulos. Nos llama a predicar, nos llama a dar la palabra, nos llama a afirmar a gente en el camino. No solamente a dar la palabra, porque la palabra en Mateo 28, 19, 20 nos habla de hacer discípulos, no solamente predicarla, sino afirmar, llevarlos de la mano hasta que puedan caminar y hacer otros discípulos. Ese es nuestro hacer y eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros, un servicio sincero. No es necesario que usted esté aquí predicando. No es necesario que usted esté allá enseñando. No es necesario que usted sea diácono o ujier. No, usted puede servir a Dios de las maneras más sencillas en la vida. Conversando con el vecino, ayudando a un amigo, ministrando a un familiar, yendo a visitar a los enfermos, entregando tratados, hablándole a alguien al lado del carro o del bus. Esas también son formas de servir y son formas sencillas y genuinas. Y es las que Dios busca, que a través de esas formas sencillas y genuinas nosotros le adoremos, nosotros lo honremos, nosotros lo pongamos a Él en primer lugar en nuestra vida todos los días. No solamente los martes, ni los lunes, ni los jueves, ni los domingos, todos los días debemos aprender a honrar a Dios con nuestro servicio. Y no solamente eso, Jesús conoce todas nuestras limitaciones y conoce nuestro corazón, como Él conocía el corazón de Pedro. Lo que Él buscaba era la dependencia de Pedro, como busca la dependencia de nosotros. Y esa es la segunda característica. Nuestro servicio debe depender de Él. Y cuando hablamos que debe depender de Él, es porque cuando nosotros hablamos de rendir nuestras vidas cada día ante Él, debemos ser conscientes de que somos frágiles, de que hoy estamos aquí y mañana no, que no depende de nosotros mañana amanecer, depende de Dios que nosotros abramos nuestros ojos para poder continuar hacia adelante con nuestras familias. Entonces, tenemos que poner en nuestra mente que nosotros no nos mandamos, que Jesús pide la dependencia de nosotros para poder continuar, hacer su voluntad primero que todo, hacer la voluntad de Dios. Y a ver, yo quiero preguntar entre ustedes, ¿qué será hacer la voluntad de Dios? A ver, alguien que me pueda compartir lo que está en su corazón. ¿Qué será hacer la voluntad de Dios? Y me gustaría que me lo dijera con un ejemplo. A ver, ¿quién se atreve? A ver. Si no, yo llamo. Como maestra en la clase. A ver, Jair. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo? No, pero yo quiero que usted me diga algo práctico. ¿Cómo usted hace la voluntad de Dios? En su diario vivir, ¿cómo usted haría eso? Hablándole a otro.
A ver, Mirna, ¿cómo tú haces la voluntad de Dios? ¿Y cómo haces eso? No. ¿Cómo tú amas al prójimo? Explícame eso, yo eso no lo entiendo muy bien, explícamelo. ¿Cómo se expresa eso? ¿Y qué vas a hacer? ¿Se acuerdan en estos días, allá hace unas semanas atrás, algunos estuvieron aquí, la mayoría no? Hubo un evento para unos pastores que iban a salir como misioneros. Y pusieron un video, y en el video la persona que estaba del lado de allá decía que cuando empezó la noticia de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Todos estuvieron siempre dispuestos a ayudarlos y las donaciones llegaban y todo lo demás. Ya han pasado casi 2 años, ¿verdad? Un año de esa guerra y ya la gente se ha olvidado y siguen teniendo las mismas necesidades de agua, de ropa, de medicinas, de víveres. ¿Estamos haciendo algo? Tal vez no me tengo que ir tan lejos. Hay situaciones aquí mismo en Panamá que se están dando y nos estamos moviendo a hacer algo. Tal vez hasta nuestro vecino está sin trabajo y nosotros no sabemos. Y el hombre tiene que ver todos los días cómo hace para darle de comer a los hijos. ¿Y nosotros cómo estamos, hermanos? Como dice la palabra que yo les dije en Isaías 29:13. De labios honramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Esa es una forma de honrar a Dios. Porque es a través de eso es que alcanzamos a otros, es que le hablamos de Cristo a los que están en necesidad. Es lo que hacía Jesús. Pablo comprendió eso cuando en Gálatas 2:20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Para que Pablo haya dicho esto, tiene que haber estado viviendo momentos bien críticos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Hay una negación total. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Juan 12:24 habla sobre una pequeña parábola, puede decirse, que me gustó mucho porque habla sobre la obediencia. Y dice: ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, un grano solito pues no produce nada, él tiene que caer a la tierra, morir para tener de ella una abundante cosecha. Si ustedes consideran que su vida es más importante, si nosotros consideramos que nuestra vida es más importante que obedecer, no tendrán vida eterna. Así tan sencillo lo dice la palabra. No tendremos vida eterna. Si ustedes consideran que ustedes son más importantes que obedecer a Dios, no tendremos vida eterna. Esta palabra me tocó. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante, es importante el prójimo, me obedecen, entonces tendremos vida eterna. Sencilla. Tenemos que morir
a nuestro yo, a nuestra voluntad, a nuestro raciocinio, a nuestra lógica, para obedecerlo a Él. Si Dios te dice, pon las manos sobre los enfermos porque ellos van a sanar, tenlo por seguro que así va a ser. Porque tú y yo somos solamente ese instrumento. No tengas miedo. Esta mañana estábamos conversando eso en la clase, se suscitó y ciertamente sí. Debemos movernos en fe. Creer. Cuando creemos, obedecemos. Cuando creemos, obedecemos. Y suceden las cosas. Si alguno de ustedes quiere servirme, dice esta palabra, tienen que obedecerme. ¿Están escuchando? Si alguno de ustedes quieren servirme, tienen que obedecerme. Esto no lo digo yo, no es Sally 15:6, es Juan 12:24 al 26. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven. Y mi Padre, oigan esto, los premiará, los honrará con nuestro servicio sincero y dependiente de Dios. Nos lleva a la obediencia también. A su palabra, la obediencia, su palabra es hacer su voluntad, porque su voluntad está en la palabra de Dios. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, está en la palabra de Dios. Lea la palabra, aprenda la palabra y estará haciendo la voluntad de Dios. Esta es una porción que a mí me gustó mucho, que el Señor también la trajo mientras estaba haciendo el mensaje y que grafica muy bien la obediencia. Vamos un momento a Lucas 17, 11, 19. Lucas 17, 11, 19. Ahí vamos a encontrar a los 10 leprosos que fueron limpiados. Y esta palabra dice que Jesús entraba o pasaba entre Samaria y Galilea, y de repente salieron 10 leprosos, y a la distancia, por su condición, según la ley, eran inmundos. Así que ellos no se acercaron mucho, pero desde la distancia le gritaron a Jesús. Alzaron su voz, dice la palabra. Cuando alzan su voz, están reconociendo el poder de Jesús. Estaban desesperados. Imagínense, lepra, inmundos, apartados, sin esperanza de sanidad. Alzaron su voz, reconocieron y le pidieron misericordia. Actuaron en fe. Le pidieron a Jesús misericordia. Y luego Jesús les dio un mandato y ellos obedecieron. Jesús no los sanó inmediato, les dio un mandato y le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y los 10 se fueron, bien mandados, se fueron. Caminaron hacia donde el sacerdote. Y dice la palabra que en medio de ese caminar, de esa obediencia que ellos hicieron, fueron sanados. Pero de todos, solo uno. La palabra no dice que si eran judíos o no eran judíos, pero sí dice que el que se regresó era extranjero, era samaritano. Y cuando él llegó a donde el maestro, Jesús le dice: ¿dónde están los 10? Solo tú estás aquí. ¿Y sabe qué? Ese hombre fue premiado. La palabra dice que por su fe fue salvado. Hermanos, Dios está pidiéndonos a nosotros que seamos
sinceros, dependientes y obedientes. Sinceros, dependientes y obedientes. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en tu mente y en mi corazón. Y quiero concluir con esta última palabra que me llenó mucho. Toda la palabra me llenó. Definitivamente que Dios me ministró antes de ministrarlos a ustedes con ella. Y está en Apocalipsis 4:11. Esto es lo que va a pasar, hermanos, si usted y yo honramos a Dios de corazón y no solamente de labios. Esto es lo que va a pasar. Y va a ser grandioso, va a ser maravilloso. Apocalipsis 4:11. Pero no nos vamos todavía al 11. Todo esto es Juan teniendo una visión. Y en medio de esa visión hay una puerta que se abre en el cielo, según lo que él nos cuenta. Y él entra y él mira a alguien que está en un trono sublime. Hay 4 seres alrededor y 24 ancianos con coronas. Pero dice la palabra del 9 hacia adelante, que es lo que yo quiero, del 8 hacia adelante, por donde está, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Estaban reconociendo su poderío, estaban reconociendo todo lo que Él es. El que era, el que es y el que ha de venir. En otra versión dice el que ha de venir pronto. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos dice que se postraban delante de aquel que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante de él. Esto habla de humillación, hermanos. ¿Se acuerdan la semana pasada cuál fue el mensaje? Antepasada, no la pasada, antepasada, de humillación. Necesitamos saber quién es Dios y lo poderoso que Él. Pero termina el 11 diciendo esto: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, a ti y a mí, y el mundo donde nosotros habitamos, lo creó Dios. Por eso es digno de ser alabado, honrado y glorificado. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Pongámonos sobre nuestros pies y recordemos a lo largo de este tiempo quién merece la gloria y quién merece la honra.